Perdón. Ay, gracias, hermana, que se puso en mute. O sea que no se escuchó lo que leí en el matinal. Bueno, si no se escuchó lo que leí en el matinal, pues vamos a tener que volver a leer lo que dice el matinal. ¿Se escuchó lo del matinal? No creo que se haya escuchado, así que vamos a tener que volver a leer lo que dice el matinal. Estamos hablando acerca de la caridad, del amor. Más caridad. Recibiréis poder para el 29 de octubre. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo del dedo de amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. Isaías 58, 9 y 10. Dice así. Considere bien este asunto todos los que pretenden guardar los mandamientos de Dios y vean si no hay razones para no tener más de la efusión del Espíritu Santo. ¿Cuántos han elevado sus corazones a la vanidad? Creen que son exaltados por el favor de Dios, pero descuidan a los necesitados. Hacen oídos sordos a los llamados de los oprimidos y hablan palabras cortantes y ásperas a quienes necesitan un tratamiento totalmente diferente. De este modo ofenden al Dios con la dureza de su corazón. Estos afligidos tienen derecho a las simpatías y el interés de sus semejantes. Tienen derecho a esperar ayuda, consuelo y amor semejante al de Cristo. Pero no es esto lo que reciben. Cada descuido de estos sufrientes de Dios está escrito en el libro del cielo como si fueran hechos a Cristo mismo. Cada miembro de la iglesia debe examinar cuidadosamente su corazón e investigar su curso de acción para ver si éste está en armonía con el Espíritu y la obra de Jesús. Pues si no fuese así, ¿qué podría decirse cuando se encuentre ante el juez de toda la tierra? ¿Podrá el Señor decir de él, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo? Mateo 25, 34. Cristo ha identificado su interés con la sufriente humanidad, y mientras él es descuidado en la persona de sus afligidos, todas nuestras asambleas, todas nuestras reuniones y toda la maquinaria puesta en marcha para hacer adelantar la causa de Dios será de poco beneficio. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Lucas 11:42. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 5:27. Todos los que serán santos en el cielo primero lo serán sobre la tierra. No seguirán las chispas de su propio fuego. No trabajarán por la alabanza, ni hablarán palabras de vanidad, ni levantarán el dedo de condenación y opresión, sino seguirán la luz de la vida y la difundirán. Consolarán, darán esperanza y ánimo, precisamente a los que tengan necesidad, y no censurarán ni reprenderán. Así que, hermanos, caridad. Y eso es lo que queremos hablar en esta mañana. David, se está levantando por ahí una teoría, una costumbre, una tradición, ¿qué más podemos decir? Algo que lo que está es desesperando a la gente, donde se está levantando en que si ya cometiste un pecado después de ser justificado, estás condenado y no hay oportunidad de salvación para ti. Se está levantando esa teoría, también se está levantando la teoría de que no importa lo que tú hagas, vas a tener una segunda oportunidad después del milenio, donde vas a poder recibir el perdón de tus pecados y la salvación. ¿Es eso correcto? David. Vamos al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Acuérdense que Saúl ya había sido desechado por Dios como rey. Y ahora Dios le dice a Samuel, no sigas rogando por Saúl porque ya yo lo he desechado.
y ahora he encontrado una persona adecuada para el puesto. Y ve al lugar donde yo te digo, ve a la casa de Isaí y allí te mostraré a quién vas a ungir. Dice el versículo 7 de Primera de Samuel 16. Allí está Samuel frente a los hijos de Isaí. Y dice el 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Se presentaron los hijos de Isaí y estaba el hermano mayor grande, fuerte. ¿Se acuerdan que Saúl fue escogido porque era grande y fuerte sobre la cabeza de todos los hebreos? Era el más fuerte, el más grande, era un gigante. Pero cuando ahora van a elegir a este otro rey, Dios dice: no lo voy a elegir de acuerdo a lo que ustedes quieren, yo lo voy a elegir de acuerdo a lo que yo digo que debe ser el rey. De acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo al corazón del hombre. Y así presentamos este caso de David. ¿Por qué? Porque esta gente presentan que Saúl, cuando fue ungido como rey, fue cambiado y hecho un nuevo hombre. Y por eso los pecados que cometió no fueron perdonados, porque ya había sido justificado, había sido cambiado, había sido hecho un nuevo hombre. Y dicen que David, cuando cometió su pecado con Betsabé, no era un nuevo hombre, no había sido justificado, no había recibido esa nueva creación. ¿Qué dice la Biblia? Libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 12 al 13. Acuérdense, se presenta una justificación en 3 etapas según esta gente. Y la última etapa de la justificación es cuando usted recibe el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con David? Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. Dice así: envió pues por él y lo hizo entrar, el cual era rubio, de hermoso parecer, de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Desde cuándo David recibió el Espíritu Santo de Dios? Desde que fue ungido como rey. O sea, que desde ese momento en adelante, David se suponía que fuera dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Cuando David fue ungido como rey, recibió el Espíritu Santo de Jehová para que lo gobernara, para que lo dirigiera, para que lo controlara. ¿Cuál fue el resultado de David recibir el Espíritu Santo de Dios? Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 51. Yo espero que usted no tenga mucha ajoro, prisa, como dicen en Puerto Rico. Tengamos calma, estamos en nuestra casa, terminamos, almorzamos tranquilamente, no tenemos ningún ajoro por ir a ningún sitio. Así que usted tenga la Biblia, repase conmigo. Si yo digo algo erróneo, usted levanta la mano, me hace una pregunta, si la podemos contestar. Usted llama a mi esposa, las que la conocen, le dicen: mira, el hermano dijo esto, dile que lo aclare, o usted aclárelo, dígame, aclárelo aquí. Primera de Samuel 17, 45 al 51. El resultado de David recibir el Espíritu Santo cuando fue ungido como rey. Ha sido justificado, ha sido cambiado, ha sido hecho un nuevo hombre, una nueva criatura. Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo es que ya usted es una nueva criatura. No es la misma persona, ha sido cambiado. Dice aquí: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. David viene en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová, que él lo posee. Y conocemos la historia. Dice, el gigante Goliat se enfureció, vio a ese hombre pequeño, dijo, te voy a entregar a las bestias del desierto. Y David dice, no, yo te voy a entregar a las aves de los cielos. Y dice que Goliat, en su orgullo, en su vanagloria, se levantó la coraza que le cubría la frente, y ahí directamente el Espíritu Santo de Dios que tenía David dirigió esa piedra e hirió con ceguera al gigante, lo tumbó, y David, lleno del Espíritu Santo de Dios, le corta la cabeza al gigante. El gigante era Saúl. David era un pequeñito, joven. Pero dice que la Biblia, que antes de David matar a Goliat, dice que él le dijo a Saúl, mira Saúl, cuando un oso, un león, viene y se lleva una oveja, yo voy detrás de ese oso, detrás de ese león, y yo lo agarro por las quijadas y le parto las quijadas y los mato. Hay un personaje en la Biblia que nosotros llamamos el hombre más fuerte de la historia, Sansón, que una vez mató un león de la misma forma, le abrió la quijada y lo mató. Pero yo encuentro en la Biblia que David, pequeñito, era tan fuerte como Sansón cuando tenía el poder del Espíritu Santo. Eso causó David tener el poder del Espíritu Santo. Y mientras David se deja guiar por el Espíritu Santo, Dios lo utiliza. David mata a Goliat. David es reverenciado más que Saúl. Y Saúl le entra la envidia. Y Saúl dice, ¿cómo puede ser? Yo soy el rey y este jovencito viene a quitar mi lugar. Y Saúl se llena de envidia. Y Saúl hace una trama de que maten a David. Y le hace una propuesta a David. Si tú me traes 10 prepucios de 10 filisteos, yo te doy a mi hija como esposa. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 25 al 29. 18, 25 al 29. Escuchen. Y Saúl dijo a David, y Saúl dijo, decida hacia David, el rey no desea dote alguna, sino 100 prepucios, dije 10 y 100, 100 prepucios de los filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. 20. Y cuando sus criados declararon a David estas palabras, agradó las cosas a los ojos de David para ser yerno del rey. Y cuando el plazo aún no se cumplía, 27, se levantó David, partió con su gente, mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregaron todos al rey para que él fuese hecho yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Milca por esposa. Pero Saúl, viendo y considerado que Jehová estaba con David y que su hija Milca lo amaba, tuvo más temor de David y Saúl fue enemigo de David todos los días. O sea, que David se casa con la hija de Saúl. Es muy importante eso, que podamos entender que David se casó con la hija de Saúl. Pero todo esto fue hecho ¿bajo qué? Bajo la ayuda del Espíritu Santo. David estaba con el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con David? Saúl lo odia. Saúl lo empieza a perseguir. Saúl lo trata de matar 2 veces. Y David, temiendo por su vida, fíjense, aquí empieza la desconfianza de David. David había sido ungido como rey, había sido lleno del Espíritu Santo. David había visto las pruebas de que estaba lleno con el Espíritu Santo. Mataba leones, mataba osos, mató al gigante. Cada vez que salía a pelear las batallas del rey Saúl salía victorioso.
Saúl trató de matarlo 2 veces, no pudo. David entendía que si él se mantenía bajo el control del Espíritu Santo de Dios, no había nada que le ocurriera, no podía pasarle nada porque estaba protegido por Dios. Pero como todo ser humano que existe en esta tierra, caemos en el temor, caemos en el miedo, caemos en la desconfianza y nos falta la fe. Y ahora David utiliza un medio para liberarse de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 1 y 2 y versículo 8. Escuchen. Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 1 y 2, versículo 8. David lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Estamos hablando de un hombre justificado, de un hombre cambiado, de un hombre ya lleno del Espíritu Santo, dice. Y vino David a Nob, a Ahimelech, sacerdote, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿por qué vienes tú solo y nadie contigo? David no estaba solo, David estaba con sus criados. Cuando dice solo, era con su escolta protectora, su escolta que lo cuidaba. Él estaba con sus criados, no con su escolta, ¿ok? Y respondió David al sacerdote Ahimelech. Ahora viene el medio con el cual David quiere librarse de Saúl. El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna de este asunto, a que yo te envío, a que te he mandado, y yo señalé a los criados un cierto lugar. Mintió. Ese David lleno del Espíritu Santo que hizo, mintió. Y aquí vemos el primer pecado. David miente. ¿Para qué? Para librarse de Saúl, pero no se queda con esa mentira. Escucha esto, versículo 8. Y David dijo a Ahimelech, no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto el mandamiento del rey era apremiante. Aquí vemos a David lleno del Espíritu Santo mintiendo, engañando al sacerdote. Hasta pan le pidió. En su engaño, David está haciendo algo que después tuvo que lamentar. Las consecuencias de ese pecado de David de mentir. Primera de Samuel 22, 18 y 19. Fíjense las consecuencias del pecado de la mentira de David, ese hombre lleno del Espíritu Santo, justificado, cambiado. Escuchen. Entonces dijo el rey a Doeg, Primera de Samuel 22, 18 al 19. Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y volviéndose Doeg y Dumeo, arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod y lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así los hombres como las mujeres, niños y a niñas, mujeres, niños y a niños de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¿Vieron la consecuencia? Y fíjense, cuando usted ve lo que ocurrió después, usted va al versículo 21 y 22 de este pasaje, de este capítulo 22 de Primera de Samuel, dice, y Abiatar notificó a David como Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estaba ya aquel día Doeg, el idumeo, de seguro se lo haría saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. David reconoce que había cometido un pecado de mentira y reconoce que por su culpa, por su pecado de mentir, murieron los sacerdotes y toda la casa de los sacerdotes. Vemos la primera caída, pero dejó de ser David rey, dejó Dios de proteger a David, no porque David se arrepiente de su pecado. David reconoce su pecado y David quiere arreglar la situación y se arrepiente de su pecado. Ahora,
Vamos al primera de Samuel, capítulo 25, versículos 39 al 44. Aquí, acuérdense que David estaba casado con Milca. Nosotros siempre nos vamos al adulterio de David con Betsabé, pero no sabemos que David ya había cometido adulterio una primera vez. Sí, David había cometido adulterio una primera vez. Usted dice, ¿con quién? Primera de Samuel, capítulo 25, versículos 39 al 44. Escuchen, primer adulterio de David. Aquellos que dicen que Dios no perdona a los que ya han sido justificados por un pecado dos veces, por el mismo pecado dos veces. David fue justificado cuando fue ungido como rey. Recibió el Espíritu Santo, cambió de ser un nuevo hombre y fue justificado. Pero ahora encontramos a David cometiendo el primer adulterio de su vida. Dice en Primera de Samuel 25, 39 al 44, y cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi frente recibida de la mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha tornado la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar a Abigail para tomarla por su esposa. Y los jóvenes de David vinieron a Abigail en el Carmelo y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte como esposa. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, para que sea sierva que lave los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose aprisa Abigail con 5 doncellas que la seguían, se montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su esposa. Escuchen. 43. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, ambas dos fueron sus esposas, porque Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Jalín. O sea que David tomó 2 esposas más. Primer adulterio. Ahora, ¿qué dice aquí? Vamos al libro de Patriarcas y Profetas. Página 725. Patriarcas y Profetas, página 725. Fíjense lo que dice aquí. David se casó después con Abigail. Escuchen. Ya era el marido de una esposa, pero la costumbre de las naciones de su tiempo había pervertido su juicio e influía en sus acciones. Aún hombres grandes y buenos erraron al seguir las prácticas del mundo. Los resultados amargos de casarse con muchas esposas fueron gravemente sentidos por David a través de toda su vida. ¡Wow! Ese hombre santo. Nos hablamos de Salomón, que tuvo 300 mujeres, algo así, 1000 esposas, 1000 mujeres. Pero nunca nos hablamos de ese hombre santo que tenía el corazón de acuerdo al de Dios, que también cometió adulterio. El primer adulterio de David, ¿cuándo fue? No fue con Betsabé. Ese hombre justo, santo, lleno del Espíritu Santo, cometió un adulterio antes de Jezabel, antes de ni siquiera pensar en poder sentarse en el trono de Dios. Así que tenemos a un David mentiroso. Se arrepiente, reconoce su pecado. Tenemos un David adúltero que reconoce que está mal. Ahora, ¿qué más de David? David le falta la fe nuevamente. Y David decide buscar refugio en el pueblo enemigo de Dios. ¿Es eso pecado? Que te falte la fe y en vez de buscar ayuda de Dios, vas y buscas refugio en el pueblo enemigo de Dios cuando Dios había dicho no te juntes con ellos. Dile a ese rey que por qué busca médico fuera de Jerusalén. No hay médico en el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de ese rey que fue a buscar
medicina al mundo? David hace lo mismo. Primera de Samuel, capítulo 27, versículos 1 y 8 al 11. Primera de Samuel 27, versículo 1. Y dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Por tanto, nada me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl se deje de mí y no me ande buscando más por todos los términos de Israel. Así me escaparé de sus manos. ¿Qué hizo David? Se fue. Se fue a buscar ayuda ¿en dónde? Al mundo. Eso es un pecado, porque desconfió de Dios y se va a buscar ayuda al mundo. Ahora el 8 al 11. Fíjense lo que hacía David. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas y jesritas y los amalecitas, porque estos habitaban la tierra desde tiempos antiguos, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. O sea que David busca ayuda a los filisteos. El rey Aquis de Filistia le da una ciudad para que David la haga suya, y allí David vivía con sus hombres. Porque David, aunque buscó la ayuda de los filisteos, dijo, espérate, déjame salirme un poco de ellos, pero la ciudad era de Filistia y se la dieron a David. Pero David, ¿qué hacía? Se iba a lugares lejanos y mataba y guerreaba contra los amigos de Filistia, de los filisteos. Pero fíjense lo que hacía. 9. Y hería David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos y los camellos y las ropas, y venía y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿contra quién habéis invadido hoy? Y David decía, contra el sur de Judá, contra el sur de los jeramelitas y contra el sur de los cineos. Engañaba a Aquis. No le decía la verdad. Fíjense, David le falta la fe. A Saúl me va a matar. Voy a buscar ayuda en los filisteos. Y para poder estar con los filisteos tenía que engañar a los filisteos y decirle que estaba peleando contra sus enemigos cuando estaba peleando contra los amigos de los filisteos. Versículo 11. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida que viniese a Gad diciendo, ¿por qué no? Para que no den aviso de nosotros, diciendo, esto hizo David, y esta era su costumbre todo el tiempo que moró en tierra de los filisteos. ¿Cuánto ya hemos visto a David cayendo? Mentira, adulterio, engaño. Y ese es el mismo David que tenía el Espíritu Santo. Pero cuando David mintió, cuando David cometió adulterio, cuando David engañó, el Espíritu Santo no estaba con él. Bienvenido, hermano Rafael Castro. El Espíritu Santo no estaba con él. No podía estar el Espíritu Santo mientras David mintiera, adulterio, engañara, robara. No podía estar el Espíritu Santo con David. Esta gente también dice que cuando el Espíritu Santo se aleja de una persona, el Espíritu Santo no regresa. ¿De acuerdo? ¿Estás tú de acierto con eso? Porque entonces David se perdió. Porque si es verdad que cuando el Espíritu Santo se va de una persona, el Espíritu Santo no regresa a esa persona, David se perdió. Porque no puede estar el Espíritu Santo con David mintiendo, adulterando, engañando, robando. No puede. Consecuencias del engaño, de la mentira de David a los filisteos. Miren las consecuencias. 30. Primera de Samuel 30, versículos 1 al 6. Y cuando David y sus hombres, acuérdense que David, en la última batalla de los filisteos contra Saúl, donde Saúl muere, David iba a ir a pelear con los filisteos en contra de su pueblo. Y la gente dijeron, no llevemos a David, porque David se va a ir en contra de nosotros y nos va a pelear. Pero David había dicho que iba a pelear con los filisteos.
Pero David estaba rogándole a Dios. David estaba diciéndole al Señor, Señor, por favor, yo sé que yo he pecado, yo sé que yo he cometido error, yo no debería estar aquí con los filisteos, yo tenía que haberme quedado bajo tu protección en tierra de Israel. Ayúdame, Padre Celestial, para yo no tener que pelear contra mis hermanos. David, en medio del pecado, en medio de todo lo que estaba haciendo mal, oró a Dios. Tú que dices que Dios no escucha pecadores, en medio de los pecados de David, Dios escuchó la oración de David y lo libró de ir en guerra contra sus hermanos. Dice, y cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, después que lo regresaron, fíjense, estas son las consecuencias del mal de David. Aquí ahora David tiene que pagar las consecuencias de ir a buscar ayuda a los filisteos. Regresa. Le dice a Aki, mira, David, yo confío en ti. Yo sé que tú eres mi amigo, pero la gente que está conmigo no quiere que tú vayas. Regrésate a tu tierra, a la tierra de Siclac, y no pelees con nosotros. Y David regresa, y ahora David tiene que enfrentar las consecuencias de su pecado perdonado. Acuérdense, Dios perdona pecado, pero no quita consecuencias del pecado. Y ahora David tiene que enfrentar las consecuencias. Dice así. Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclac el tercer día, los de Amalec habían invadido el sur y a Siclac, y habían asolado a Siclac y la habían puesto a fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, pero no mataron a nadie, ni pequeño ni grande, sino que la habían llevado y siguieron su camino. Vino pues David con sus hombres a la ciudad, y aquí que estaba quemada y fuego, y sus esposas y los hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz llorando hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos esposas de David, Ahinoam, Esrelita, y Abigail, la que fue esposa naval del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas, pero David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Qué dijeron el pueblo de David? Por tu culpa, por no confiar en Dios, por venir a buscar ayuda entre los enemigos de Dios, te vamos a apedrear, porque esto es causa de tu pecado, de tu error, por lo que tú hiciste. Pero David ya había pedido perdón por sus pecados, y ahora el Señor le dice a David, al Señor, Señor, ¿puedo ir yo a buscar a mi pueblo? Y el Señor le dice, ve David, que yo estoy contigo. Porque cuando una persona se arrepiente, cuando una persona reconoce su pecado, cuando una persona reconoce que solamente puede confiar en Dios y va a Dios, Dios le dice, aunque hay consecuencias del pecado, yo estoy contigo. Y dice la Biblia que David fue con 400 hombres. Se quedaron 200 cansados, con 200 fue luchó, y cuando regresaron, aquellos 200 que fueron a luchar, dijeron, no, esto es de nosotros nada más porque tenemos que compartir con los que se quedaron aquí. Y David dijo, no, es justo que todos recibamos el mismo salario, aunque se queden aquí las personas cuidando, hay que darle a ellos lo que pertenece de la victoria. Eso hace un hombre dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Pero un hombre dirigido por el Espíritu Santo de Dios puede caer en el pecado. Puede caer vencido. El problema no es mantenerte caído. El problema es no levantar. Hay que levantarse. Hay que buscar de Dios. Hay que clamar a Jehová. Si mi pueblo se humillare y clamare donde esté, yo lo escucharé, yo lo levantaré, yo lo salvaré. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, el segundo adulterio de David, el adulterio más mencionado en la Biblia, el adulterio que más se menciona en toda la Biblia. Pero, ¿qué pasó antes de ese adulterio? ¿Cometió David pecado que lo llevó al adulterio? ¿Cometió David algún pecado que lo llevó a cometer adulterio? Segunda de Samuel 11, 1 y 2. Dice así. Y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes a la batalla, que David envió a Jehová y a sus siervos con él y a todo Israel.
y destruyeron los hijos de Amón y pusieron sitio en Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué tenía que haber hecho David? Salir. Pero él se quedó en Jerusalén porque ya se sentía como seguro. Ya se sentía cómodo. Y entró el ocio. Fíjese, versículo 2. Y sucedió que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, ¿qué hora? Estaba todo el día acostado en la cama en ocio. Mente ociosa, taller de ¿quién? Del diablo. El primer pecado de David fue el ocio. Y pasaba por el terrado de la casa real cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ahora viene ¿qué? El pecado en la mente. ¿Eh? ¿El pecado de qué? En la mente. Acuérdense que Cristo dijo que el pecado no es la acción, sino aquí. ¿Y qué pasó con David? El ocio. Primer pecado, la ociosidad. Taller del diablo. Segundo pecado. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Eteo. 4. Y envió David mensajeros y la tomó. ¿Qué pasó? ¿Dónde entró el pecado? Aquí en la mente. Le gustó la mujer, la codició y la mandó a buscar. Segundo pecado, codicia. Y sigue diciendo. Y la tomó, y así que hubo entrado en él, él se acostó con ella, pues ella estaba purificada de su inmundicia, y ella regresó a su casa. Y concibió la mujer y envió a decirlo a saber a David, diciendo, yo estoy encinta. Así que el ocio, la codicia, la mente lo lleva a la acción. El pecado no fue la acción. La acción de David acostarse con Betsabé fue consecuencia del pecado del ocio y la codicia. Porque el ocio y la codicia te lleva a la acción de cometer el acto. O sea que el pecado fue el ocio y la codicia en la mente de David que lo llevó al acto de acostarse con una mujer ajena. ¿Qué pasó? Cuando nosotros leemos Segunda de Samuel 11, 6 al 25, nosotros vemos que David ahora cae en una, ya el Espíritu Santo lo abandona nuevamente. Fíjense bien, ahora él está en el ocio, no está el Espíritu Santo con él, el Espíritu Santo abandona a David. Y David, ocio, codicia, adulterio. Pero ahora, ¿qué pasa? Del 6 al 25, encontramos que David utiliza nuevamente el engaño, utiliza nuevamente su poder para hacer que Urías venga de la batalla y se acueste con su esposa para poder cubrir el embarazo que él había causado. Pero Urías, un hombre de Dios, un hombre fiel a su rey, a Dios, un hombre que tenía un carácter, el carácter de Cristo, ese carácter de justicia, de misericordia, de amor, de caridad. Dice, no, ¿cómo yo puedo disfrutar de mi esposa cuando los ejércitos de Dios están allá luchando en carpas? Cuando Dios tiene los 10 mandamientos, el arca del pacto está bajo una carpa. Yo no puedo entrar a mi casa. Y se queda. Le dicen a David, mira, no entró. Ok, tráemelo otra vez, lo voy a emborrachar. Lo emborracha increíblemente. Y a un borracho, ese hombre fiel a Dios y fiel a David no va a su casa. Y David dice, lo único que yo puedo hacer es eliminar a Urías. Wow. El ocio y la codicia lo lleva al adulterio, al engaño, al homicidio. Acuérdense, estamos hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo cambiado. Pero ahora el Espíritu Santo lo tiene que abandonar porque David está actuando como un impío, perdido, pecador empedernido.
¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo que yo puedo ser ese David, que tú puedes ser ese David, que en cualquier momento de nuestra vida, en una flaqueza, en falta de confianza, falta de fe, nos puede fallar y caer tan bajos, tan bajo como David. Pero, ¿qué pasó con David? Acuérdense que Saúl no cayó tan bajo, pero Saúl nunca se arrepintió. Saúl nunca reconoció ni aceptó que necesitaba arrepentirse, confesar su pecado y entender que sin Cristo somos nada. Saúl nunca entendió eso, pero David sí lo entendió. Segunda de Samuel 12:13. Fíjense lo que dice aquí el arrepentimiento de David. Segunda de Samuel 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Esta gente dicen que David no pecó contra Jehová, sino que pecó contra el hombre. Que si hubiese pecado contra Jehová no hubiese sido perdonado. Pero aquí David dice, ese hombre que había sido lleno del Espíritu Santo, que conocía que casarse con más de una mujer era adulterio, que conocía que mentir era pecado, que conocía que codiciar era pecado, que conocía que robar era pecado, que conocía que matar era pecado. Este hombre, haciendo todos esos pecados a sabiendas, porque le dio la gana hacerlo, reconoce que pecó contra Jehová. No es que David era rey y David, como era rey, podía casarse con las mujeres que él quisiera y cometer los pecados que él quisiera porque él era un pecador y él podía hacer lo que él quisiera como los reyes de las otras naciones. No, David dice, pequé contra Jehová. Y el pecado se sabe cuando se conoce la ley. Porque sin el conocimiento de la ley no hay pecado. Eso dice Pablo. Para yo saber lo que es pecado, yo tengo que conocer la ley de Dios. David reconoce y se arrepiente. Dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? Porque David tenía que morir. Pero David se arrepintió. Libro de Salmos, capítulo número 32. Libro de Salmos, capítulo número 32, versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David no tuvo que llevar sacrificios en ese momento. David se postró ante Dios. Después David llevó sacrificios, pero David se postró ante Dios y pidió perdón por su pecado. Salmo 51:4. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. ¿Cómo sabemos que David se arrepintió antes de que Natán le dijera lo que había hecho? Vamos al libro Patriarcas y Profetas, capítulo 782. Patriarcas y Profetas, página 782, perdón. Página 782 dice así. Dice, pero la historia de David no suministra motivos para tolerar el pecado. David fue llamado hombre según el corazón de Dios cuando andaba de acuerdo con su consejo. Cuando pecó dejó de serlo hasta que por arrepentimiento hubo vuelto al Señor. La palabra de Dios manifiesta claramente esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Y el Señor le dijo a David por medio del profeta, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado, y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta miel de la siembra que él mismo había sembrado.
Los juicios que cayeron sobre él y sobre su casa atestiguan cuánto aborrece Dios el pecado. Página 783 sigue diciendo, para que vean que David se arrepintió de su pecado. Bienvenida, hermana Delma. David se arrepintió de su pecado, no como Saúl. Saúl no se arrepintió de su pecado, por eso Dios lo abandonó. Pero David sí se arrepintió de su pecado, por eso Dios no lo abandonó. Acuérdense que David cometió adulterio 2 veces. Se casó con Abigail y con otra mujer, estando casado con Milca. Y ahora comete adulterio nuevamente con Betsabé, pero David se arrepiente de su pecado. Dice aquí, página 783 de Patriarcas y Profetas. Dios quiso que la historia de la caída de David sirviera como una advertencia de que aun aquellos a quienes él ha bendecido y favorecido grandemente no han de sentirse seguros ni tampoco descuidar, velar y orar. Así ha resultado para los que son con humildad, han procurado aprender lo que Dios quiso enseñar con esa lección. De generación en generación, miles han sido así inducidos a darse cuenta de su propio peligro frente al poder tentador del enemigo común. La caída de David, hombre que fue grandemente honrado por el Señor, despertó en ellos desconfianza de sí mismos. Comprendieron que solo Dios podía guardarlos por su poder mediante la fe, sabiendo que en él estaba la fortaleza y la seguridad. Temieron dar el primer paso en tierra de Satanás. Estamos en la página 784, el arrepentimiento de David. Aún antes de que, Patriarcas y Profetas, página 784. Escuchen esto. Aún antes de que se hubiese dictado la sentencia divina contra David, este ya había comenzado a cosechar el fruto de su transgresión. Su conciencia no tenía paz. En el mismo Salmo 32 presenta la agonía que su espíritu soportó entonces. Escuche, esto que está escribiendo David aquí, en Salmo 32, fue el clamor de David antes de que Natán le dijera lo que le dijo. Antes de que Natán le dijera, tú eres aquel. Antes de que Natán le dijera, tú has pecado. Esto que David escribió en el Salmo 32 representa el arrepentimiento de David antes de que fuera acusado y condenado. Dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedades de esto. O sea que antes de que Natán viniera con el mensaje de Dios, ya David había comenzado su arrepentimiento. Ya David se sentía mal. Ya David reconocía que había hecho mal. Y porque David se había arrepentido, entonces vino el mensaje de Dios a través de Natán. Si David no se hubiese arrepentido y confesado, no hubiese venido el mensaje de Natán. Porque Dios, a una persona que no quiere arrepentirse, que quiere seguir en su pecado, Dios no puede estar con él. Y el Salmo 51 es una expresión del arrepentimiento de David cuando le llegó el mensaje de reprensión de parte de Dios. O sea, el Salmo 32 antes del mensaje de reprensión y el Salmo 51 después del mensaje de reprensión. Y lo puede leer usted, el Salmo 51. Ahí está lo que dice David en su arrepentimiento. Pero fíjense, la historia de David no termina ahí, porque David todavía comete un pecado más. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 4, 10 y 13 al 15. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 4. Y volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, cuenta a Israel y a Judá. Cuando ahí dice incitó, es que Satanás es el que lo está haciendo. Acuérdense que Dios
Había dicho que no censaran más al pueblo. Ya Dios lo había censado. ¿Por qué? Porque el censo era para la fortaleza del ejército. Dios no quería que su pueblo dependiera de su ejército, sino que dependiera de la fortaleza de Jehová. Y Dios no quería censo. Pero el pueblo estaba en tanto pecado que Dios se apartó y Satanás hizo, vamos a censar al pueblo, fíjense. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y cuenta al pueblo para que yo sepa el número de la gente. Esta gente dice que como Joab no era profeta y le dijo a David que no hiciera el censo, pues no es pecado. Porque cuando único en el tiempo de los reyes, cuando único se consideraba pecado, era si lo decía un profeta y el rey no le hacía caso al profeta. Pero como Joab no era profeta y el rey no le hizo caso, pues no fue pecado el censo de David. Y Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto de lo que son, que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey pudo más que Joab y que los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para contar al pueblo de Israel. O sea que, como no fue Joab, no fue un profeta el que le dijo a David no haga el censo, pues no es pecado. Eso dice esta gente, que dice la palabra de Dios. Versículo 10 dice, y después que David hubo contado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado grandemente por haber hecho esto, mas ahora Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Que dice David, espérate. Tú dices que como no fue un profeta, el censo que hizo David no fue pecado contra Dios. Pero David dice que fue pecado contra Dios censar al pueblo. Y David dice, Señor, líbrame de mi pecado. Versículo 13 al 15 dice, y vino pues Gad a David y se lo hizo saber y dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestilencia en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé lo que me ha enviado. 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque grandes son sus misericordias, y no caiga yo en manos de los hombres. 15. Y Jehová envió pestilencia a Israel desde mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Ahora fíjense, el arrepentimiento de David, versículos 17 al 25. Fíjense lo que dice David en cuanto al censo, que dicen que como no fue un profeta el que le dijo que no lo hiciera, no era pecado, pero David dice sí es pecado, porque yo sabía que no tenía que hacerlo. Dios me había dicho que no lo hiciera, pero yo lo quise hacer por mi gana. Joab, el Señor utilizó a Joab para decirme no lo hagas, Dios no quiere, pero yo dije no, yo soy el rey, yo hago lo que yo quiera. Pero después David reconoce es pecado. Versículos 17 al 25 del 24 dice, de 2 de Samuel 24. Y David dijo a Jehová, cuando voy al ángel que hería, voy a leerlo otra vez. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que hería el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y asaltar a Jehová en la era de Araúna, Ebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad que Jehová le había mandado. Y mira, y dice 17 al 25, 20. Y mirando a Araúna, vio al rey a sus siervos que pasaban a él. Saliendo entonces a Araúna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, para edificar altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo.
Y si dice que le quería regalar la tierra, pero David no la quiso regalar, la quiso comprar, se la compró, y dice en el versículo 25, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová escuchó la intercesión de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Quién presentó el sacrificio? David. ¿Tú qué dices? Que el pecador no puede presentar sacrificios a Dios. Ahí dice que David presentó sacrificios de arrepentimiento y el Señor lo perdonó. Quiero terminar con Patriarcas y Profetas, página 810. Ya vamos a terminar. Ya mismo pueden almorzar. Patriarcas y Profetas, página 810, dice lo siguiente. Aún no se había terminado el censo cuando David se convenció de su pecado. Condenándose a sí mismo, dijo: he pecado grandemente al hacer esto. Ruégote que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. La tierra fue herida por la pestilencia que destruyó a 70,000 personas de Israel. La pestilencia no había llegado a la capital, cuando, alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desnuda en su mano, encendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de sacos, y el rey imploró a Dios en favor de Israel: ¿no soy yo el que ha hecho este pecado? ¿No soy yo el que hizo contra el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Mas estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. Así que, hermanos, ¿qué podemos aprender de la historia de David que puede ayudarnos a nosotros? Tenemos que vencer el pecado 100% correcto. Podemos vencer el pecado 100% correcto con la ayuda de Dios. Pero podemos caer 100% correcto. David cayó, lleno del Espíritu Santo. Ese hombre con el corazón de acuerdo a Dios cayó, pero se arrepintió, se levantó, y David hoy está esperando la segunda venida de Cristo para ir al cielo. No te dejes engañar. Esta gente dice que uno no estudia la Biblia. Aquí te hemos presentado la palabra de Dios, donde encontramos la misericordia, el amor, la justicia de Dios con todas estas personas que, siendo grandes, en algún momento cayeron y el Señor los levantó. Que el Señor nos ayude a poder ser como David, a entender la necesidad que tenemos de un Salvador y del perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos tu misericordia, tu amor, porque en ella encontramos la salvación, porque en ella encontramos el perdón. Ayúdanos a querer vencer el pecado, ayúdanos a buscar de ti, a tener fe en ti, a confiar plenamente en ti, que podamos reconocer que sin ti somos nada. Gracias por este sábado, gracias por tu palabra. Perdónanos y ayúdanos a vencer. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los acompañe. Buenas tardes, buen provecho, que tengan un santo y feliz sábado. Y si Dios permite, a eso de las 5 de la tarde tendremos otro estudio de ese libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Seguiremos estudiando acerca de la moneda perdida, la esperanza para el pecador. Que el Señor los acompañe en este día.